Bienvenidos todos a nuestro podcast. Es siempre un gusto y un placer estar con cada uno de ustedes. Hoy es un podcast especial, es nuestro episodio número 20. ¿Cuánto hemos recorrido para llegar precisamente hasta hoy? El invitado que tenemos es un invitado muy especial también, acorde a nuestro podcast. Tuvo un pasado muy importante en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Es una leyenda en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Fue un portero también de selección. De aquellos que fueron parte de ese proceso y que fueron mostrándonos y guiándonos en ese camino de cara a nuestro primer mundial. Hoy tenemos el gusto, el placer y el privilegio de contar en Hablando con Danex con Jacinto Espinosa, el Chinto. Jacinto. Es un verdadero lujo, un placer y un privilegio tenerlo acá junto a nosotros. Creo que hemos conversado un montón de veces, ¿no? Pero hoy es un poquito más especial porque seguramente repasaremos muchas cosas, pero le doy las gracias por estar acá junto a nosotros y bienvenido. Saludos para todos los que nos escuchan y nos observan. Contento de poder compartir historias, anécdotas contigo, mi estimado Danek. Siempre hay un punto de partida, ¿no? ¿Cómo fue ese punto de partida para Jacinto Chinto Espinosa en este mundo del fútbol y en una posición que además es muy complicada porque no hablamos mucho, pero el portero siempre lo tiene un poquito más difícil? ¿Cómo fue ese camino para usted en sus inicios? Siempre he manifestado que el deporte, el fútbol, es la analogía más cercana a la vida cotidiana de cualquier ser humano. El deporte es lucha, es perseverancia, es rebeldía, es tristeza, es alegría, es trabajo en equipo, es dar el paso en el momento apropiado. Y eso es la vida cotidiana que tenemos hoy por hoy todos los ciudadanos de nuestro país. Un país convulsionado con todo el tema de inseguridad, un país con mucho problema de falta de trabajo. Y sin lugar a duda, el deporte siempre será un espacio maravilloso para justamente motivar, impulsar a que la nueva generación crea en este país hermoso que tenemos. Y después, en su camino, ¿cómo fue esa formación, Jacinto? Cuéntenos, ¿dónde empieza a dar sus primeros pasos ya como futbolista? Pero sobre todo a creérsela, ¿no? Saber que en algún momento habrá dicho, bueno, sí, este es el momento para llegar a ser futbolista profesional. A ver, el primer balón que yo me recuerdo que tuve en mis manos fue confeccionado por la Corteza del Coco, las medias de mis hermanas, las medias nylon y una enagua. Me hice una pelota, yo corría en el campo donde tuve la bendición de ser criado con valores muy fuertes, ¿no? Valores que me han permitido ser lo que soy, gracias a mi viejo, el gran Jacinto Espinosa, a mi mamá Indelira Castillo, a quien siempre digo fueron mis mejores guías, las personas que me ayudaron a ser lo que soy. Luego pasé a la escuela Marco Meros López, luego en el Colegio Nacional Eloy Alfaro, luego a la selección de Manabí, de Cantón Sucre, luego a la selección de Manabí. Tuve fracturas en mis dedos que estuve a punto de quedarme esa selección histórica de Manabí, que prácticamente el 99% debutamos en el fútbol profesional. Entonces fue un camino difícil, pero que me ayudaron a fortalecer mucho el carácter. Cuando hoy te metes en Google y quieres saber un poco la historia de Jacinto Espinosa, existe la historia en la cual todo el mundo la conoce, ¿no? El futbolista que jugó fuera del país, que jugó en la selección, que jugó en Liga, en MLE, que tuve la bendición de jugar 23 años en fútbol profesional. Pero antes de esa historia maravillosa, que la cual me siento orgulloso, hay una historia de lucha, de tristeza, de mucho esfuerzo, ¿no? Siempre comento que yo caminaba del Cementerio General de los Amanes hasta llegar del Cementerio General de Guayaquil hasta el Complejo Los Amanes. Y cuando llegaba al entrenamiento me decían de qué puesto jugaba y claro, me veían sin guante, todo descoordinado, todo flaquito y tenía muy pocas opciones, ¿no?
pero tenía dos opciones, seguir perseverando, seguir luchando o regresar a las labores del campo, labores cotidianas del campo, ¿no? Y esas labores eran difíciles, ¿no? Levantarse 4 de la mañana, 5 de la mañana, ir al campo, ensillar el burro, equipar la poma de agua, llevar la cebollita, la presa de pollo, la caja de fósforo para prender la madera en el campo y hacer carbón. Esta es la historia que mi papá me enseñó a trabajar, a utilizar el machete. Y luego, claro, tuve la bendición de continuar ese camino en Chones, en Liga Espejo, donde prácticamente ahí tengo la posibilidad de mostrarme. Y luego continúo mi carrera en Filambanco, luego llego a Valdés. Y claro, hasta esa fecha yo pasaba en el anonimato, ¿no? Luego cuando llego al preolímpico 92, perdón, en Paraguay es cuando surge toda esa bendición de triunfar, ¿no? Creo que ahí fue el antes y el después en mi carrera deportiva. Siempre hay un entrenador el cual le entrega total confianza. ¿Cuál fue ese entrenador para usted? El que recuerda, el que siempre le dio ese apoyo constante, el que quiso creer siempre en usted, el que sabía que tenía potencial y que lo veía siendo futbolista profesional. No quiero ser masoquista. Lo digo esto porque, claro, normalmente tú dices cuáles son los técnicos que me impulsaron mi carrera. Seguro Luis Grimaldi, Dusan Draskovic, Capitano, Bolillo, Pellegrini, Fossati, Maturana, siempre estarán en el top 10 de los entrenadores que me ayudaron en mi carrera deportiva. Pero yo recuerdo que cuando cuentan la historia del por qué me dejo crecer, por qué tengo el cabello largo, yo no lo hice porque me gustaba, lo hice por una circunstancia, de acuerdo a tu pregunta. Sucede que yo había sido rechazado en varias ocasiones por Filambanco, el profesor Varela, que le envío un saludo, y no es que sea un mal técnico, al contrario, quizás en su momento no tenía las condiciones y en su paladar futbolístico no reunía las condiciones para poder formar parte del Filambanco. Él me rechazó varias veces, entonces cuando yo ya soy contratado por Luis Grimaldi en Filambanco, yo lo encuentro en el camino hacia el complejo y él me dice, pibe, yo te conozco. Le digo, no, profe, yo primera vez que vengo a este lugar. Y claro, yo tenía miedo que él le diga al entrenador Grimaldi que yo era un mal arquero. Al otro día él me decía, oye, pibe, es que yo te conozco. Tú has venido anteriormente aquí, yo te voté porque eres malo, me decía. Le digo, no, profe, primera vez que vengo. Y es ahí donde a mí se me ocurre utilizar una gorra esa bien artesanal que mi mamá me hacía y comienzo a dejarme crecer el cabello. Y a medida que crece el cabello, coincide con la época gloriosa del gran René Higuita, y claro, y entonces entre más crecía el cabello, arquero, más me asemejaba al gran Loco Higuita, que le envío un saludo a ese gran arquero que estuvo 100 años adelantado al fútbol, ¿no? 100 años adelantado estuvo René. Jugar adelantado, jugar con los pies y sin número de situaciones. Y te decía esto, que luego de que esos entrenadores fueron más bien los que me fortalecieron el carácter, que crearon en mí rebeldía positiva y que me ayudaron a ser lo que hoy soy. Increíble, ¿no? Esas historias. Porque la mayoría de veces uno pregunta y dice, sí, este fue el entrenador. El caso no es con Chito Espinosa, ¿no? Después, ¿cómo recuerda usted ese pasado por los clubes? O ¿cuál es el que más cariño usted le lleva por lo que significó? Por ejemplo, Emelec, por ejemplo, Liga, en donde más historia pura tuvo justamente en estos equipos. Y no lo digo por demagogia, para quedar bien con todos. Lo digo de corazón convencido que así debe ser. Yo les guardo cariño a todos los clubes que me brindaron la posibilidad de continuar mi crecimiento en mi carrera deportiva. Espoli, Manta, Delfín, MLE, Liga, Alianza Lima, Azogues, Macará. Todos los clubes donde tuve la bendición de jugar, ¿no?
Pero si tú me preguntas cuál es el club con el cual terminé siendo hincha, sin lugar a duda, Liequito. Fue, digamos, un amor a primera vista desde que llego, el famoso cántico Super Chinto, Super Chinto. No me olvido el primer día que, no sé, la hinchada se dio cita al aeropuerto. Después que yo firmo mi contrato, ellos me van a despedir y ahí nace ese amor. Amor que inclusive la hinchada me perdonó un par de goles boludos que me comí. La hinchada me las perdonó. Así que hoy que tengo la bendición de lo que me perdieron un poco mi carrera, luego que yo me retiro, yo comencé a trabajar en el sector público, saqué mi título en administración de empresas. Actualmente estoy estudiando una maestría en gestión de negocios. Y cuento esto porque sucede que en los últimos años, cuando yo me retiro, digamos, de mi actividad deportiva, voy donde Rodrigo Paz a preguntarle, pues, qué hacía, ¿no? Y él me dijo, hazte cargo de los arqueros. Y bueno, yo siempre quería ser entrenador. Luego, como no se dio, porque hubo un episodio que un entrenador, un presidente, me dijo, Chinto, hoy juega el equipo, te voy a llevar un jugadorazo. Yo le dije, claro, llévalo, el martes, no, hoy. ¿Cómo que hoy? Sí, llévalo hoy. Entonces yo llegué al partido, me quité la gorra, el pito y se la tiré y le dije, mete de tu... Entonces esa es mi historia en mi faceta como entrenador. Y ahí me dediqué a la parte pública. Siento que soy especialista en gestión. Me gusta impulsar proyectos. Y ahí terminó mi faceta como deportista, digamos, dentro de un campo de juego, ¿no? Y hoy, la verdad que motivado, ilusionado, siempre incursionando en facetas que normalmente la gente dice, imposible. El otro día que inscribí mi candidatura para concejal de Quito, en Twitter alguien escribe y dice, pero ese es futbolista. Bueno, al compañero que escribe esa historia, quiero decirle que sí, futbolista, mucha honra, nunca lo voy a dejar de ser, siempre seré futbolista. Pero este futbolista también es empresario, hace más de 26 años soy empresario, yo creo fuente de trabajo. Este futbolista es gestor de proyectos a través de proyectos deportivos, escuelas deportivas. Tuvimos la bendición de proporcionar becas de estudio a muchos ciudadanos. Este futbolista, que aún tengo las secuelas de utilizar el machete. Cuando tú utilizas el machete te caen ampollas y cuando se te hacen ampollas, y si tú sigues utilizando el machete, se te hacen ampollas de sangre. Tengo correcto. Aún las secuelas y los recuerdos de este. Vengo de abajo, he luchado, he perseverado. Siento que hemos vencido la pobreza, que gracias a la bendición de Dios hemos podido ayudar a mucha gente. Entonces, mi estimado Dane, quiero que sepas que nunca va a ser un insulto que me digan este futbolista. Al contrario, es un halago, una bendición. Pero que me he preparado para estar siempre en las circunstancias de estar a la altura de aquella gente que confía en mí. Sin lugar a dudas, ¿no? Y qué lindo escuchar esta historia. Me alegra mucho, Chinto, porque me pasa igual. Venimos de la misma escuela. Mi papá, desde muy pequeño, apenas empecé a caminar, ya me enseñó lo mismo, a trabajar a machete, como usted dice, con los mulares, la panela, bueno, en fin, todo lo que hay que hacer en el campo, ¿no? Y es lindo, uno se siente muy alegre saber que salió de ahí y que nunca olvida sus raíces, al contrario, eso lo pone a uno feliz, así que su historia va con la mía, claro, campos distintos, usted fue futbolista profesional, yo en cambio en esta área, pero qué lindo, Chinto, de verdad que los felicito porque esto normalmente no pasa, a veces la gente se olvida de sus raíces, pero nosotros mantenemos esa esencia, ¿no? Qué lindo y qué hermoso saber de dónde venimos y que lo decimos con mucha alegría además. Y con mucho orgullo. Yo nunca voy a olvidar mis raíces muy profundas del campo. Vivir en el campo es
Hermoso. muy hermoso, pero es muy duro, Es duro donde también, no hay ¿verdad? luz, Sí. no hay agua potable. No tienes las comodidades Tu de la ciudad. despertador es el gallo que de las 5 de la mañana está aquí, Es verdad. kiriki. Sí, sí. Soy de esa generación del televisor. Bueno, al inicio no había televisión, sino la radio, escuchando las novelas, las Escalimán. Soy de la generación de que después que ya se tuvo el televisor blanco y negro, cambiarlo con playo, la antena quedaba en la loma y había que moverla. Es verdad, Y sí. decíamos, ahí, y cuando tú ya bajabas, otra vez iba la Otra vez señal, y regresamos otra vez. aguántate, regrésate. Bueno, soy de esa generación, soy la generación que observé a mi papá hacer negocio dándose la mano y diciéndole, en un mes te cancelo. Entonces siento que hoy en esta sociedad lamentable, ¿no? Muy complicada en ciertos aspectos, sucede que influye mucho la tecnología, ¿no? La tecnología nos acercó al mundo, pero nos alejó de la familia. Entonces los valores que antes nos inculcaban nuestros viejos, hoy lamentablemente se ha venido muy a menos. Entonces hoy los jóvenes piensan que solamente es cuestión de hacer así y que todo te viene, ¿no? Quien habla, quien habla, le costó mucho llegar a ser futbolista profesional, mucho. Eh, yo soy de ese grupo de ciudadanos que sé lo que es acostarme 2, 3 días sin comer, de tomar agua de la llave, metiéndole en la boca y difícil. Entonces, hoy sueño con un país diferente y cuando tomé la decisión de aceptar esta candidatura como concejal Distrito Norte, lo hice convencido de intentar en un espacio de elección popular crear ordenanzas, impulsar ordenanzas en beneficio de la gente. El tema de movilidad, el tema de seguridad, el tema de trabajo, el tema de los artesanos. Entonces, yo sueño con un país diferente. Soy quizás muy romántico, pero sí me da impotencia, hoy como empresario que soy, cuando, un ejemplo, tú vas a una institución pública a solicitar un permiso X y te piden 10 requisitos. Y cuando tú vas en el requisito 6, ya los 2 primeros requisitos se te caducaron. Cuando ya vas en el requisito 10, ya los 6 primeros ya no te sirven. Y otra vez el carrusel. Cosas que necesitamos tener una administración amigable, cercana a la realidad de la gente. No crear ordenanzas detrás de un escritorio, sino con la realidad cotidiana, ¿no? Y cuando tú has vivido en carne propia muchas realidades, quizás a veces tú te haces mucho más Exacto. sensible ante las circunstancias que vive el día a día el ciudadano de a pie, que le llamamos. Es verdad, mi querido Chinto. En el ámbito deportivo, ¿cuándo usted se va dando cuenta que es el momento de colgar los guantes? ¿Cuándo se da cuenta? Y dice, bueno, creo que voy a tomar una decisión y esa decisión le costó entre sí y entre el no, pero finalmente se decidió. ¿Cuándo se dio cuenta usted de aquello? Jugué 23 años profesionalmente. Entre mi desorden, creo que fui ordenado para haber jugado tanto, ¿no? Yo creo que cuando detecté que le estaba haciendo daño a mi profesión, a mi imagen, cuando yo ya comenzaba a condicionar a los entrenadores las concentraciones. Te explico. Un ejemplo, nos concentrábamos el sábado para jugar domingo. Entonces yo le decía al entrenador, yo voy, pero necesito una habitación para mí, porque voy con mi hijo, Gianluca, mi hijo que es arquero, se hizo arquero desde me siguió para todos lados. Entonces él dejaba sus guantecitos, sus zapatitos, su buzo, o sea, él hacía todo lo que yo hacía. Y ahí es donde a veces, hasta el día de hoy, yo siento que debió haber observado los goles que me hacían y no los goles que atajaba,
porque él se motivó a ser arquero. Y esta es una muestra que nosotros, los referentes, digamos, ¿no?, deportistas, impulsamos a veces a muchos jóvenes para cosas buenas o para cosas malas. Tenemos una gran responsabilidad, por eso que hay que tener cuidado lo que uno dice, lo que uno habla o lo que uno hace, ¿no? Porque a veces muchos jóvenes nos siguen, y yo siempre le digo a ellos, y te digo a ti, joven, tu máximo referente tiene que ser tu papá y tu mamá. Entonces, sobre lo que tú manifestabas, yo condicionaba, y entonces el profesor me decía, esto no es una guardería. Y yo le decía, profe, pero es que yo siento la necesidad de compartir con mi hijo. Además me hice muy engreído, hasta el día de hoy soy muy engreído con Gianluca. Entonces sucede que yo ya veía que le estaba haciendo daño a mi carrera. Yo no podía hacer eso. No podía tener privilegios, pero yo ya lo exigía. Un ejemplo, una vez fuimos a entrenar al Gran Cotopaxi, en la falda del Cotopaxi. Y ¿Estás jugando en liga? no, ya está. Yo fue mi último año en la UTC. Segunda categoría, ¿no? No, en la B. Ah, en la Serie B. Sí, y entonces sucede que todos bajaron, hacía un frío bestial, no había implementos apropiados. Yo venía de liga, MLS, selección. Y lo mínimo que uno esperaba, una chompa bien abrigada. No había nada de eso. Uno salía, eran 6 de la mañana, un viento con un frío terrible. Helado eso. Claro, entonces el profe me dice a Leo, que le envío un saludo, después nos hicimos muy amigos, Leo Llosa, bajá, Espinosa, bajá. Yo le digo, bajá, yo no voy a bajar. Estaba dentro del carro, pues hacía un calientito. Bajá, me dice. No bajé, yo no bajé. Detalles como eso ya renegaba, ¿no? Entonces yo ahí coincide que me lesiono, yo hago el tratamiento para recuperarme, nunca me recuperé, y es ahí donde yo le digo al presidente, hasta aquí llego. Págame hasta hoy día, que me voy. Y ahí me retiré. En ese momento se retiró del fútbol. Ya, sí, en ese momento me retiré. Pero es tremenda la anécdota, ¿no? Bueno, y después, en cuanto a anécdotas, Chinto, usted tendrá miles de anécdotas, alguna en especial que usted me quiera contar, Liga, Emelec, la selección, bueno, partiendo por cada uno de ellos, ¿no? No, siempre creo que los momentos que vivimos dentro de un campo de juego, siempre manifiesto que son los momentos más especiales que he podido compartir con mis compañeros de profesión. Gracias a ellos fui lo que fui, gracias a los entrenadores que no solamente me inculcaron o me ayudaron a crecer futbolísticamente, sino como persona, al gran Fossati, al gran Bolillo, al gran Maturana, gran Capitano, que tengo mucho contacto con Salvador. Nunca me voy a olvidar toda su enseñanza. Anécdotas hay miles, solo que el tiempo no nos va a permitir poderlas contar. Entonces, mi querido Chinto, después quiero conversar un poquito con usted el tema selección. Seguramente un poco dolidos todos los ecuatorianos porque teníamos la esperanza de llegar un poquito más lejos por la cantidad de futbolistas que hoy tenemos en el extranjero. Un análisis de toda esta Copa del Mundo en su perspectiva, en su forma de ver lo que fue justamente para Ecuador. Lo que pasa es que para muchas personas, periodistas, dirigentes, exfutbolistas, a quien respeto mucho y sus criterios, ¿no? Yo digo que con el periódico el día lunes es muy fácil opinar. Si tú revisas las bitácoras de mis entrevistas, siempre mostré inconformidad con el cuerpo técnico, no con el entrenador, sino con todo su comando técnico. Porque para eso están también los asistentes, para asesorar al entrenador y decirle si está bien, mal, sus opiniones. Lo cual desconozco porque no estoy en interna y no sé si lo hicieron. Y por eso digo su comando técnico, todo, encabezado por BKCS. Se desperdiciaron grandes oportunidades en los partidos de preparación para probar sistemas, probar jugadores, variantes
que hoy te hubiesen servido en el Mundial. Ejemplo, tú podías haber jugado 1-4, 3, 1-2. Ecuador siempre jugó 1, 3, 2, 2, 1. Nunca jugó con 2 delanteros, peor con 3 delanteros. Siempre se puso a Ener, sabiendo que Ener era el fijo. Debió siempre a lo mejor buscar variantes, ¿no? Probar un jugador, otro jugador, para ver si le servía o no le servía. Situaciones como eso, solamente cuidar el famoso invicto de 19, 20 partidos. Y luego el cuerpo técnico siempre estuvo involucrado en convocatorias que a lo mejor fue una falta de respeto, desde mi opinión, respetando criterios ajenos, ¿no? Jugadores que nunca habían debutado en primera y se los llevaba ya a las convocatorias y los hacían debutar, pasando por encima a jugadores que habían hecho carrera 5 o 10 años, que habían cumplido ciclos. Todo este tipo de situaciones me parece que estuvo equivocado el profe. Luego me parece que los chicos en el partido con México entraron desconcertados, nunca lograron posesionarse, pararse bien, en otras palabras, y fueron 2 errores puntuales, un rechazo mal realizado por centrales con jerarquía. También había manifestado antes que me parecía que debería jugar Preciado o cualquier otro con vocación de lateral y no improvisar a un buen jugador como es Franco en esa posición. Me parece que Franco es un muy buen jugador, pero no, él puede cumplirte ese rol, pero él no es lateral. El ADN de un lateral era diferente. Entonces, situaciones como esa creo que nos llevaron justamente a una eliminación. Si tú revisas el partido, lo he visto 3 veces, porque yo me ilusionaba con esta selección llegar al partido sexto, y si tú revisas el partido, nos llegaron 3 veces. 2 goles el primer tiempo y una que saca Galíndez, que la tira al córner. Después no nos llegaron nunca. Nosotros en cambio llegamos 3 veces, 2 saca el arquero, me parece, ¿no? Sí. Y una que lo aprieta y nada más. Luego el profe mete un jugador, en su momento también había manifestado que en esa nómina debió haber estado Junior Sornosa, porque Ecuador tenía jugadores rápidos, fuertes, pero no teníamos jugadores que pongan la pausa, que meta un pase, que toquetee, que le haga el tiquitique. Y Junior, a pesar que tiene su edad, aún estaba para aportar a la selección. Eso lo había dicho antes de la convocatoria inclusive. Y claro, en el partido meten al cambio al chico Kendrick Páez, que no viene con ritmo, y se lo vio muy débil. Entonces, este tipo de situaciones nos llevó a la eliminación. Lo que yo no voy a caer nunca es que hoy critiquemos de una manera irrespetuosa, porque todos, tú que me escuchas, aquellos que hemos tenido la bendición de jugar, tuvimos nuestra oportunidad. Con errores y virtudes de nuestra época, tuvimos la posibilidad de estar dentro de un campo de juego. Entonces, yo no voy a caer en el juego de criticar. Tú puedes analizar, inclusive sí puedes criticar, pero no podemos señalar que esta generación o minimizar a esta generación de futbolistas que son muy buenos. No son mejores que lo que han pasado por ahí. Un ejemplo, si yo te hago el ejercicio, ¿quién es mejor? ¿Galíndez o Pancho Ceballos? Yo me quedo con Pancho Ceballos. Si hacemos el ejercicio, ¿quién es mejor? ¿Ulises o Franco? Me quedo con Ulises. Si tú me pones a analizar quién es mejor, Ordóñez o Iván Hurtado, me quedo con Iván Hurtado. Si tú me dices Pacho o Sombra, bueno, me quedo con Pacho. Si tú me dices por izquierda, Neisser, Ambrosi o Ayoví, Piero, yo me quedo con
con Ayoví. Si tú me dices, medio campo, Erwin Tenorio, Obregón, Méndez, Antonio Valencia, yo me quedo con Antonio Valencia, Méndez, Erwin Tenorio y lo meto al niño Moy. Y arriba juego con Carlos Tenorio y Agustín Delgado. Entonces, si hemos nombrado de las selecciones que participaron en los 5 mundiales, 2 serían titulares. De los que disputaron el mundial. Claro, de este mundial, Pacho y Niño Moy. Y ahora, claro, tú me puedes decir, pero es porque nos quedamos eliminados. No, lo he dicho antes. Quizás esta entrevista tú me la haces ahora, pero si tú revisas la bitácora de mi entrevista, repito de memoria lo que he dicho anteriormente. En todo caso, lo que te quiero decir es que esta generación es muy buena. Me parece que se perdió la gran oportunidad de parte de la dirigencia de contratar un mejor entrenador que potencialice las condiciones físicas y futbolísticas de este grupo de futbolistas. Entrenador que pueda ser idóneo para la selección Chinto. Ahí vemos muchos nombres, ¿no? Es difícil, hay que tomar las cosas con calma. Un ejemplo, hoy en la radio donde estoy, La Redonda, hice una apuesta. Yo digo que Paraguay le pasa a Francia. ¡Wow! Está loco, me dijeron, hice una apuesta. El discurso de Alfaro a mí me enamora, me seduce. Su manera de manejarse, a pesar que está bronqueado con Chilaver, el gran Chilaver. Bueno, y Chilaver puede decir lo que quiera, porque además Chilaver... Chila, hable lo que usted quiera, papá. Usted fue un monstruo entre los monstruos. Así que diga lo que usted diga, le guste o no le gusta, quien sea, que se calle, porque usted es voz autorizada. Así que le envío un saludo a Chilaver. Entonces Chilaver está bronqueado con Gustavo Alfaro, pero a mí me gusta mucho el estilo de Gustavo Alfaro. Me enamora, insisto, me enamora. Así que esperemos que Sudamérica a través de Paraguay pase este gran escollo que es Francia. Dificilísimo. Si decimos funcionamiento y hombre por hombre, Francia, mucho más equipo. Pero me arriesgo a Paraguay. Y eso es lo que te quiero decir, ¿no? Cuando tú lo dices antes, tú asumes tu responsabilidad. Sí, es correcto. El problema es cuando la gente, un ejemplo como ahora, Ecuador se queda eliminado y salen los críticos y criticar de una manera... Y todo el mundo es técnico. Claro, técnico, entonces ¿no? yo prefiero que mejor respetar y ser cuidadoso con lo que uno dice. En cuanto a equipos, Chinto, en este campeonato que... ¿Cómo? En cuanto a los equipos del fútbol ecuatoriano, ¿no? Independiente ha tomado ventaja. Liga está ahí también siguiéndole, Barcelona también. Pero ¿lo ve usted potencialmente Independiente como campeón del fútbol ecuatoriano? ¿O puede ser Liga el que despunte por ahí un tropiezo Independiente? A ver, primero, no podemos comparar Liga con Independiente. Con todo el respeto, Liga es Liga. Ni hinchada ni títulos. No hay un equipo que se acerque a Liga. Luego, a niveles formativas, no hay un equipo que se acerque a Independiente. O sea, hay que dividir las cosas. O sea, no podemos comparar. Independiente es un club joven que a pesar de los pocos años que tiene de vida institucional, ha hecho muchísimo más que otros equipos, incluido Liga. Pero no podemos comparar jerarquía, ¿no? Liga es Liga. Volviendo al campeonato nacional, me parece que Independiente, chao, ya no hay un equipo que lo alcance. No hay un equipo que lo alcance y el campeonato va a ser aburrido porque Independiente creo que le lleva casi 10 puntos al segundo, que es Liga y Cuenca, pero futbolísticamente Independiente te mata. Hoy por hoy Independiente es una máquina bien aceitada, ¿no? Esperemos que por el bien del campeonato Liga repunte, Cuenca, Barcelona, MLE repunten y que le dé un poco de pelea, ¿no? Porque si no, 10 puntos de diferencia es... Con anticipación sabes quién va a ser campeón, ¿no? Claro, terrible. Y pierde se vuelve aburrido el campeonato. Pierde ese atractivo, Sí, ¿no? De competitividad, sí. sobre todo en cada uno de los partidos. Sí, sí. Después, Chinto, en cambio, en este punto es muy distinto, ¿no? Libertadores, Independiente en octavos, Liga en octavos,
Y después Macará, que también se metió octavos de la Copa Sudamericana. Pero en este caso, cuando se trata de la jerarquía Liga el año anterior, cuando nosotros no pensábamos, llegó a semifinales de la Copa Libertadores. Este año potencialmente, ¿a quién lo ve como un equipo que puede marcar diferencia? Independiente siempre va en búsqueda de Libertadores porque es el título que le falta. Liga ha ganado absolutamente todo y este año apuesta también por la Libertadores nuevamente. ¿A quién lo ve más lejos en este torneo? Y haciendo un paréntesis, reforzando lo que hemos dicho anteriormente, la base de la selección es independiente, casi el 80%, 85% son independientes que jugaron El Mundial. en el Mundial, ¿no? ¿Quién lo veo que le puede hacer carrera a Independiente? Ni uno. E Independiente, ojalá que también en Copa Libertadores siga avanzando y pueda lograr ese título que le hace falta, porque ahí sí se pondría bueno. Y eso es bueno, la competencia, ¿no? Porque por mucho que hace poco dije que no podemos comparar Liga con Independiente por jerarquía, Independiente está dando pasos fuertes, pasos seguros, la inversión que están haciendo informativa, en todo el eslogan que es un club diferente, bien puesto. Definitivamente es un club diferente, ¿no? A nivel organizativo, su hinchada crece de a poquito, eso debería ser mucho más potente. Un ejemplo, liviándonos un poquito, me duele muchísimo lo que está pasando con Nacional, hablando de todo un poco. Nacional tiene un punto y está a punto de desaparecer. Sería terrible porque Nacional es el vicecampeón, el orgullo del fútbol ecuatoriano. Me duele mucho que el Quito aún siga en segunda. El Quito está jugando con Patrón Mejía en la serie donde juega mi hijo Gianluca y lleva una hinchada que ningún equipo, inclusive de primera, de Liga Pro, lleva. Entonces el Quito debería, por su hinchada, debería estar en primera. Ojalá que esta semana no le vaya bien porque juega con Patrón Mejía. Pero el Quito, de corazón, ojalá que vuelvan al fútbol profesional. Bueno, al fútbol, digamos, élite, ¿no? Liga Pro, porque segunda también es profesional. Y fantaseando un poco, Chinto, con todo lo que hemos hablado, creo que la capacidad de nuestros futbolistas está aún para crecer más. Lo hablamos de Independiente, seguramente aparecerán nuevas figuras, nuevos rostros que posiblemente puedan entrar en Copa América ya para el 2028, pensando en el 2030. Digo, con todo esto, ¿se puede uno fantasear que Ecuador en algún momento pueda quedar campeón del mundo? Que siempre existe una primera vez. ¿Podemos fantasear con eso? 2028, me recuerdo, hace 30 años, jovencito, 2028. Creo que la vida es para los que se ilusionan, para los que hacen locuras positivas, ¿no? Entonces, yo sí sueño, Dios permita que me dé vida y que podamos ver un Ecuador campeón del mundo. A nivel futbolístico, hemos mencionado ciertas potencias que tenemos, ¿no? Pero a nivel administrativo, sin lugar a duda, me parece que estamos retrocediendo. Digo esto porque hace 20 días, ¿no? Sí. Un mes casi, fallecieron 3 futbolistas que jugaron en la selección. Santo González, Víctor Mendoza, Guerrón, en la absoluta pobreza. Y digo esto no porque queremos que los entes rectores nos regalen 10 centavos, pero en mi caso, mira, jugué 23 años y en los 23 años que jugué fútbol profesional siempre me descontaban del IES. No hay una ley que te acumule y que te permita hoy decir, bueno, tienes una jubilación y tienes por lo menos, no sé, $10 para que te compres medicina. No existe. Ni el Ministerio de Deporte, peor la Asamblea, ni se diga el gremio de futbolistas, peor la Federación, peor Liga Pro, se han preocupado por las leyendas, ¿no? Es que el fútbol, mi estimado Dani, no empezó con los Pachos, los Moisés, empezaron antes. Mucho antes. Entonces, claro, hay también un problema nuestro, ¿no? Un problema nuestro. De lo simple a lo complejo. No hemos podido ni siquiera lograr que la Federación o Liga Pro
nos proporcionen un carnet que nos permita ingresar a cualquier escenario deportivo. No pido que nos permitan ingresar cuando juegue la selección, que sería lo ideal, por lo menos aquellos que nos vestimos, nos pusimos la camiseta de la selección. Pero ni siquiera para un partido, y no quiero ser irrespetuoso, pero a veces hay partidos, y no voy a decir los nombres de los equipos, a veces hay partidos que en el Atahualpa, que hay 100, 200 personas, y ni siquiera eso nos permiten ingresar. Y alguien el otro día dice, sí, pero ustedes ganaron plata y ahorren. No, es que justamente lo que pretendo decir hace mucho rato es que el deporte no es solo ganar una medalla o jugar un mundial o ganar un mundial. El deporte te da instrumentos maravillosos a los jóvenes, a las familias, para que sean ciudadanos de bien. En un grupo de 10.000, 14.000 niños, ¿cuántos creen llegan al fútbol profesional? 1, 2. Entonces no tenemos que preocuparnos por los 14.000 que llegan al fútbol profesional. Te lo digo porque estuve en la dirección de deporte y teníamos más de 14.000 niños. Entonces aquí la idea es que nos preocupemos por todo. Y esos 2 o 3 que tienen talento, solitos van a seguir mejorando su rendimiento deportivo. Entonces en el país no existe una política pública que justamente ayude a que las leyendas sean valoradas. Yo hice un proyecto que se llamaba Haz tu vida con el deporte, donde íbamos a las unidades deportivas a contar nuestras historias, le proporcionábamos implementos deportivos a las unidades educativas. Lástima que digo lástima, ahí sí voy a decir quizás un término que a lo mejor egocéntrico, pero creo que cuando uno hace las cosas bien también hay que decirlas, pues, ¿no? Yo renuncié y eso se truncó ahí. Un ejemplo, las becas de estudio que proporcionamos también se quedó ahí. Nosotros durante todo este tiempo que tuvimos en la administración pública proporcionamos becas de estudio. Entonces aquí cuando hice una miscelánea, ¿no? Hoy que estamos como candidato para una elección popular, para concejal en este caso, el sueño con tener voz y voto, porque una cosa es tener voz y una cosa es que tú tengas voto. Entonces, en ese consejo municipal, la idea es impulsar ordenanzas, proyectos que te permitan tener un mejor país. Así que hay muchas cosas por hablar, mi estimado Dane. Reitero, muchas gracias por haberme invitado y siempre estaremos prestos para poder colaborar y contar nuestras historias a la nueva generación, ¿no? Porque claro, hay muchos jóvenes que no me sacan pinta aún a pesar que tengo el pelo largo. Y no conocen la historia. Claro, entonces solamente ves la película, ¿no? Pero detrás claro, lo que hubo el rodaje, cómo claro, fue el rodaje, ¿no? Detrás de esa película no has visto. Siempre hay un detrás de cámara, ¿no? Sí, así siempre, es. Siempre. No, y otra cosa, antes que se me vaya la idea. Lo que pasa es que tú para la vida futbolística, en cierto momento, cuando tú tienes 30, 32, 38, 40 años, ya eres viejo para el fútbol. En mi caso jugué hasta los 41. Pero para la vida cotidiana, tú eres jovencito. Y si nosotros no nos preparamos para el post partido, es ahí donde la cosa comienza a patalear. Porque tú te sientas en tu mesa, te miras, ¿y qué hago ahora? Entonces a mí me emociona mucho ahora verlo a Frickson George como candidato también, que le envío muchas bendiciones. Lo veo al Chino Gómez también como candidato. Sí. Entonces, y si tú también revisas su hoja de vida, son chicos que además de haber hecho cosas sociales, se han preparado académicamente. Pero lamentablemente no es el común de todos. Porque ustedes que cuando estamos jugando en esa burbuja de la fama del dinero, creemos que siempre vamos a estar ahí. Y no, el fútbol se acaba, la fama se acaba. Y si tú no te mantienes activo, es mucho más difícil, mucho más complejo para las leyendas, ¿no? Quiero hacer una última, Chinto. Tal vez puedo estar errado en esta comparativa de muchos, pero que no me uno
quizá dentro de ese debate hay un fanatismo que a veces cega a la gente, ¿no? Pero digo, en esas comparaciones, hoy Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están disputando su último mundial. ¿Para usted quién es mejor? Dentro de todo punto de vista, acumulando lo deportivo, acumulando el ser humano que eres y por cómo tuviste una carrera, es decir, impecable, disciplinado, constante, perseverante y que siempre luchaste por lo tuyo. La cosa es, si tú lo dices, o yo respondo, por sentimiento te diría que Messi, pero ambas historias, cuando tú te empapas un poco más en internet, como te dije, el mundo, la tecnología nos acerca al mundo, la vida de lucha y perseverancia de Ronaldo es increíble. Entonces aquí el tema, bajo qué parámetros tú vas a elegir al mejor. Por títulos. Sería Leo Messi, quizá porque ganó un mundial, Claro. ¿no? Y el mundial cuenta mucho además. ¿Cómo tú analizas? ¿Quién es mejor? ¿Para ti quién es mejor? Para mí, respeto mucho a Messi, respeto mucho a Cristiano. Yo considero que Cristiano está un poquito más arriba. ¿Bajo qué análisis tú tomaste esa decisión? Veo mucho la disciplina, constancia y perseverancia. Que con Messi es un tipo que nació con el talento Listo. innato. Entonces tú eliges a alguien, tú estás eligiendo a alguien por perseverancia o porque es mejor jugador. Por eso te decía, es tan hermoso hablar de fútbol. ¿Por qué? Porque no es... Ayer en una reunión que teníamos política me decían, el contador cuando le dicen cuánto es 2 más 2, te dice 4. Y al abogado cuando le dicen cuánto es 2 más 2, él te responde cuánto quieres que sea. Es lo mismo que hoy te pregunto. ¿Bajo qué parámetro tú vas a elegir quién es el mejor? O sea, a mí me enamora Messi, pues yo no puedo no analizar y decir, es increíble lo que es Ronaldo, es una máquina. Perseverancia, rebeldía, pero también Messi, no lo podemos dejar que Messi, con su cuerpito que tiene y con su vida de que desde muy niño no crecía y le dieron medicamentos, ¿cómo es posible que con ese cuerpo tan frágil que aparente tenerlo, haya jugado prácticamente más de 20 años? Y sea tan fuerte dentro de la cancha, ¿no? Y al más alto nivel, está jugando su nuevo mundial. Quinta Copa del Mundo y cómo lo está haciendo. Y si aportamos un poquito a la conversación, decía que Galíndez, lo escuché que este era su último mundial, su último partido en la selección. Ñaño, campeón. Te necesitamos, campeón. Necesitamos hasta que surja un nuevo Galíndez. Tú deberías arrancar el nuevo proceso eliminatorio y jugar inclusive la otra Copa América, ¿no? Está cerquita, 27, 28 está cerquita la nueva Copa América. Año y medio. Entonces, además en el puesto del arco es muy diferente. Así que Hernán, públicamente te solicito, hermano, el Chinto Espinosa te solicita que aún no te retires la selección. Te necesitamos, mi hermano. Muy bien, Chinto. Ha sido placentero hablar con usted. Y queda mucho por hablar. Y seguramente no será la primera. Habrá un segundo episodio con usted seguramente, ¿no? Para volver a Bueno, seguir conversando. vamos a ver cuántos likes vamos a tener, Seguro habrá cuántas muchos. reproducciones vamos a tener. Y cuántos críticos también. Porque Claro, siempre existen los críticos. y ¿no? dependiendo de eso, me imagino que si tenemos buen rating me vas a invitar. No, seguro. Y si no tenemos buen rating, este es debut y despedida. Así No. es la vida, hermano. Habrá un segundo. Más que seguro. Saludos, mi hermano. Muchísimas Saludos gracias. para todo el país, confiando y deseando que seguro van a venir mejores días. Vivimos un país hermosísimo, multidiverso. Los lugares que tiene mi país no lo tiene ningún país del mundo. Lamentablemente estamos un poco complicados con el tema de inseguridad, pero seguro vamos a tener mejores días. Saludos para todos ustedes y muchas bendiciones. Estuvimos con Jacinto El Chinto Espinosa, un histórico futbolista de nuestro país. Y todo lo que nos ha contado, seguramente ustedes no sabían, ¿no? Y hoy se enteran de todo lo que significa y ha significado su carrera. Y lo que aún uno hay que rescatar y destacar es de cómo sigue trabajando por el bien de cada uno de estos chicos también que sueñan en su momento con ser futbolistas profesionales y sobre todo por una sociedad que sea mejor de la que hoy estamos. Les agradecemos por estar junto a nosotros, les mandamos un fuerte abrazo. Chao, chao.